y Penilor presentan Los Grandes Santos. Santa Filomena, Virgen y mártir. Hola y bienvenidos, somos Bob y Penilor y tenemos una santa muy especial para conversar hoy día. Una virgen, una mártir de la iglesia primitiva, Santa Filomena. Para empezar debemos ir a las catacumbas del Coliseo, la próxima parada. Para el recorrido, un peregrino debe ir a los santos lugares donde los primeros mártires cristianos de los primeros 300 años fueron enterrados y recordados, las catacumbas. Estos eran pasajes subterráneos ocultos en la antigua Pía, en las afueras de Roma, en los alrededores de lo que hoy es el Vaticano. Aquí papas, obispos, sacerdotes, mártires bravos, jóvenes y otros ricos y pobres, aquellos de la realeza, arrodillados como siervos, nobles y plebeyos, todos hermanos, todos cristianos que amaban a Jesús, rindiendo homenaje en las tumbas de los mártires. Todos participaban en un cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, la Eucaristía, sabiendo que algún día sus tumbas servirían como altares para otros cristianos. Como ven, en la iglesia primitiva, cristianos como Santa Filomena sabían que ser cristiano significaba seguramente morir como mártir, y ellos dijeron sí. Cuando pienso en todas las pobres personas que no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía y en su iglesia, me gustaría preguntarles si estos mártires escogieron la muerte antes que negar a aquel que fundó la Iglesia Católica Romana. ¿Cómo pueden ellos no pertenecer a esa iglesia que fue traída por la preciosa sangre del Cordero? ¿Y cómo pueden ellos no creer que Él está vivo y en nuestra iglesia? ¿Murieron estos mártires por un pedazo de pan? La persecución de los primeros cristianos empezó con Nerón del año 54 al 68 después de Cristo. Se hizo ley matar cristianos. Hay clara evidencia de la existencia de catacumbas en el año 96 después de Cristo, durante el reinado del monstruo Domiciano. Cerca de 6 millones de cristianos fueron enterrados en las catacumbas. La historia de la iglesia primitiva puede ser ubicada por las inscripciones en las paredes. De esta forma se descubrieron las reliquias de Santa Filomena. Durante varios años los papas encargaron a personas calificadas que guardasen e investigasen los tesoros de abajo, nuestros mártires. Cuando descubrían los restos de uno de los santos, se ponían de rodillas, oraban y cuidadosamente documentaban su hallazgo. Tal fue lo que sucedió el 24 de mayo de 1802, cuando los arqueólogos, cuando cavaban en las catacumbas, descubrieron un tesoro invalorable. El mundo y la iglesia se encontraban en terribles aprietos. Parecía que el mundo estaba destinado a estar bajo la dominación de un nuevo conquistador, Napoleón. Él saqueó iglesias, inclusive puso sus caballos en la Basílica de San Francisco en Asís. Parecía una noche oscura para la iglesia. ¿Qué hizo Dios? Él elevó un papa amable pero fuerte, Pío VII. Napoleón, sintiéndose omnipotente e inflado por su importancia, levantó su bota contra el papa. El Papa, viendo la complacencia y apatía de la Europa del siglo XIX, la resignación sin esperanza a la esclavitud bajo Napoleón, decidió que solamente una renovación pondría alto el movimiento de terror imperante. Estamos hablando aquí en el santuario de Santa Filomena en Mugnano, en la provincia de Avellino, en Italia, con el guardián, el rector Giovanni Braschi, y su secretaria Ana. El padre no es solamente el rector, sino que ha pasado 30 años construyendo el santuario, y van a ver el trabajo espléndido que ha hecho para promover la devoción a Santa Filomena. Realmente la historia de Santa Filomena tenía que ser encontrada en las reliquias mismas de la santa. Es interesante notar que su tumba nunca fue profanada, y en 1802 estaban cavando en la casa de Priscila y Aquila
y encontraron la tumba de esta pequeña santa. Ella estaba en las catacumbas que mostraban que o era de la nobleza o era una mártir. Todos los símbolos, o ambos, los símbolos O ambos. eran los símbolos de los setas rojas, martirio. Eso indicaba martirio. Entonces estaba el símbolo de las flechas. Entonces tenía un ancla que mostraba que un ancla estaba atada cuando fue tirada al agua para ahogarla. Habían azucenas. Eso era otro, era un símbolo. Hoy lo llamamos jeroglífico, pero simbólicamente dejaban señales de quién estaba enterrado allí. Quería decir que era virgen, casta pura. La azucena era símbolo de virginidad. ¿Y cómo sabemos que era Filomena, aun cuando se había visto un título que mostraba el nombre de Filomena? También cuando abrieron su tumba encontraron un vaso pequeño. Sus huesos estaban en una caja de vidrio y eran muy frágiles, huesos finos de una muchacha. Entonces fuimos Una jovencita. capaces de deducir a partir de eso que era una jovencita y que era virgen. Y todavía tenían su sangre en un recipiente. Eso era una tradición en la iglesia con los mártires. Ellos tomaban un poco de la sangre y la enterraban junto a la cabeza del mártir. Y allí se encontró este poco de sangre. Entonces no había duda de que era Filomena, virgen, santa y mártir. Bueno, esto desde luego causó una gran emoción, una gran emoción. Pero cuando cavaron primero y vieron que habían cercado todo el área para que solo la gente de la excavación, los arqueólogos de Roma pudieran entrar ahí, porque si alguien hubiese causado problemas hubiese sido algo muy doloroso. Entonces había gente muy importante realizando a cabo una delicada excavación. Entonces, cuando se presentaba una duda sobre si era mártir, virgen, etcétera, llamaban a la iglesia y la iglesia entraba en escena y la emoción se propagó por toda Roma sobre el hallazgo de esta mártir. Sucedió que un joven sacerdote de Muñano estaba muy desilusionado, tenía problemas con su vocación porque la gente era muy apática. ¿Y no encontramos eso a menudo en el mundo? No cambia, pero tenemos que hacerlo cambiar. Tenemos que hacerlo cambiar. Eran tan apáticos, él se sentía descorazonado y el elegido para obispo iba a ser ordenado por el Papa. Le preguntó, ¿ves? Providencialmente le pidió que viniese a Roma con él como su secretario. Y así este joven sacerdote, el padre Luca, vino a Roma. Él se sentía, y como saben, hablamos de la decadencia hoy en día, siempre ha habido decadencia en el mundo. Cuando la gente no va a la iglesia, adoptan nuevos dioses, y los nuevos dioses del pueblo de Muñano, este pequeño pueblo donde la juventud y los mayores vivían una vida indecente, convivían juntos sin matrimonio, cambiando parejas. Entonces no podemos imaginar a un sacerdote en este ambiente. Entonces decidió qué quería. Él tenía este sentimiento. Bueno, ¿cómo consiguió este sentimiento? Porque de repente tuvo este sentimiento que quería que trajesen a Muñano las reliquias de Santa Filomena. Él no sabía nada de Filomena, sin embargo, de repente tuvo este tremendo deseo de traer las reliquias aquí y glorificar a Dios por medio de Santa Filomena en Muñano. Eso estaba cerca de ser milagroso para una iglesia pequeña, en un lugar apartado, un pueblito Muy pequeño. desconocido. Entonces fuimos. No está en el mapa, no se encuentra en el mapa, ni siquiera se puede salir de la autoestrada. Es casi imposible encontrarlo. Créanme, esto era poco conocido. Y si alguien iba a conseguir esa reliquia, iba a ser un arzobispo, un cardenal, Alguien importante. una catedral. Una capilla privada de la nobleza, algo En así. segundo lugar, cuando encuentran una reliquia como esta, quieren guardarla en Roma, en el tesoro. En el tesoro para investigación, porque quieren continuar con su investigación. Bueno,
Este joven sacerdote se encuentra con el obispo y comparte el deseo del obispo de tener una reliquia. Él dudaba preguntar por Filomena. Entonces se fueron al tesoro donde guardan las reliquias y por ser obispo le ofrecieron reliquias. Pero ellos dijeron que tenía que ser una virgen y mártir. Eso fue lo único que tenía que ser. Entonces le ofrecieron esta reliquia. Él no está muy emocionado, pero humildemente da las gracias y se regresa al hotel. Sí, regresó al hotel. Tan pronto como regresaron al hotel, ¿qué milagro ocurrió? Un baúl que contenía las reliquias de Santa Filomena. El obispo don Bartolomé ordenó al padre Francisco que guardase las reliquias en su cuarto para mayor seguridad. Una noche el padre sintió una voz interior que le decía que acepte la oferta hecha por el obispo y tome las reliquias a su iglesia Muñano del Cardinale. El padre Francisco había contraído una fiebre alta. Él oró que si era Filomena la que le hablaba, entonces que le pidiera al Señor que lo sane. Fue sanado milagrosamente. Las reliquias fueron transportadas por el obispo y el padre Francisco a Muñano del Cardinale y a la iglesia parroquia del padre Francisco, Nuestra Señora de la Gracia. En su viaje se sucedieron una serie de milagros. Ellos pararon en la casa de una familia donde la madre tenía una enfermedad terminal. Se estaba muriendo. A pesar de su enfermedad, ella cosía las ropas para la efigie de Santa Filomena. Habían hecho una imagen de papel maché y las reliquias de Santa Filomena habían sido desenvueltas. El cráneo había sido cubierto con cera y se pintó una cara en la cabeza de la efigie. Los huesos fueron cosidos con alambre y cubiertos con cera. Uno de los milagros empezó de inmediato. La mujer enferma estaba arreglando la efigie y preparando sus ropas cuando la cara de la efigie empezó a cambiar de expresión y emitir los perfumes más deliciosos como fragancias. Ella vistió la imagen y la colocó en una caja. La noticia y la evidencia de los milagros se propagaron no solo a Italia, sino a Francia. Uno de los más famosos fue el de la venerable Pauline Marie Jaricot, la fundadora de la Sociedad Propagación de la Fe. El hogar de la familia Jaricot siempre estaba abierto a extraños que pasaban por Lyon. Un día, Pere de Magalón, de los hermanos de San Juan de Dios, mostraba su aprecio dándoles un regalo de una astilla del hueso del cuerpo de Santa Filomena. Ahora Pauline sabía de nuestra pequeña santa debido a que había escuchado al cura de Ars hablar de ella. Aunque Santa Filomena se había vuelto muy popular en Italia, en Francia era casi desconocida. Pero la santa tocó a Filomena y ella, con el cura de Ars, la hicieron conocida y reverenciada por los franceses y luego por el mundo. Pero un día parecía como que uno de los campeones de Filomena se iba a morir. El amigo de Pauline, Pere de Magalón, le dijo que vaya a Muñano del Cardinale y le pida su intervención a Santa Filomena. Pauline dejó Roma para pedir la bendición del Papa. El Papa, viendo que ella se estaba muriendo, le pidió que orase por él cuando estuviese en el cielo. Ella a su vez le pidió por ella para completar su viaje a Muñano del Cardenal. Entonces ella dijo que si iba a regresar del santuario de Santa Filomena completamente curada, ¿apuraría esto la causa de Filomena? Él contestó que lo haría con gusto, pues sería un milagro de primer orden. Cuando ella finalmente llegó a Muñano del Cardenal, los pobladores se impresionaron al ver cuán cerca estaba de la muerte. Ellos la llevaron cuidadosamente en una litera a la iglesia y empezaron a orar a su santa. Ellos imploraron y luego oraron. Ella parecía no responder. El 10 de agosto, cuando el sacerdote elevó la custodia con nuestro Señor Jesús entronado dentro, Pauline trataba de arrodillarse, pero se cayó. Todos en la iglesia estaban llorando. Los ojos de Paulina ya no se fijaban en cosas de la tierra. Se estaba yendo a casa. Entonces las lágrimas empezaron a rodar por la cara de Pauline. El color regresaba a sus mejillas. Un calor inundó su cuerpo helado. Cuantos todos la vieron caminar, se regocijaron repentinamente. Ellos sabían lo que ella sabía. Ella regresó a Roma. Pauline caminó a la cámara de la audiencia del Vaticano y se arrodilló ante el Papa.
Cuando reconoció a la mujer frente fuerte ante él, el Papa le pidió que se parase. El Papa Gregorio XVI le preguntó: ¿es realmente mi querida hija ya regresado de la tumba? ¿O ha manifestado Dios a su favor el poder de la Virgen Mártir? Pauline le recordó la promesa que le había hecho a ella. El Papa le había pedido que se quedase en Roma por un año, de modo que su curación pudiese ser autenticada. La sanación fue declarada como un milagro de buena fe y como resultado todos los obispos unánimemente declararon santa a Filomena. El 30 de enero de 1837, el Papa Gregorio XVI emitió un decreto concediendo permiso al clero para celebrar misa en su nombre. En marzo del mismo año, él la proclamó digna de su propio día festivo. Pauline Marie Jaricot regresó a Francia e inmediatamente fue a Ars para visitar a su querido amigo San Juan Vianney. Cuando Paulina le habló de Santa Filomena, la alegría empezó a llenar el corazón del cura de Ars. Inmediatamente hizo construir una capilla para Santa Filomena. Pronto empezaron a ocurrir conversiones milagrosas, sanaciones, y regresó a los sacramentos a través de Filomena y a su pequeño sacerdote trovador. El cura de Ars siempre había sido frágil y delicado. Finalmente ya no pudo levantarse de la cama. El cura se estaba muriendo. Su confesor le dio los últimos ritos de la iglesia. San Juan Vianney le pidió que la misa la celebrasen en el altar de Santa Filomena y que él estuviese presente. Ellos lo ayudaron a la capilla. De repente empezó a temblar incontrolablemente, pero al momento que empezó la misa, una paz cubrió al pequeño sacerdote. Sus facciones cambiaron. Parecía como si hubiese visto a alguien. Cuando acabó la misa, les dijo que había sido curado. La enfermera reportó más tarde que lo escuchó hablarle a alguien pronunciando el nombre de Filomena. La venerable Madre María Luisa, superiora general de la Congregación de los Dolores de María, creía en la autenticidad de Filomena, pero ella oraba para saber más sobre ella. En agosto de 1833, la Madre María Luisa tuvo una locución interior. La voz se presentaba a sí misma como Filomena, la hija de un rey griego y una reina que gobernaban un pequeño principado. Sus padres todavía no tenían hijos. El médico de la familia real era cristiano. Él les hablaba de un solo Dios verdadero y los milagros que causó. Él les prometió que oraría por sus intenciones si consentían en ser bautizados y convertirse al cristianismo. Ellos hicieron lo que él les sugirió y nació una preciosa niña y la llamaron Filomena. Diocleciano, el malvado emperador de Roma, amenazaba con atacar su pequeño estado. Su única esperanza era ir a Roma y apelar a él. Como no la podían dejar sola, llevaron consigo a Filomena. Esto fue desastroso. Ella tenía 13 años de edad y se había convertido en una bella jovencita. Tan pronto como Diocleciano la vio, sus ojos nunca la dejaron. Su padre le rogó que perdonase a su pequeño principado. Justo cuando el rey se iba a dar por vencido, Diocleciano habló. Él les prometió que no solo no atacaría su reino, sino que los protegería a ellos y a su reino a partir de ese día. Solo había una condición. Con el diablo siempre hay una condición, siempre un precio por pagar. El precio que el rey y la reina tendrían que pagar estaba más allá de sus oscuros temores. Diocleciano les dijo que quería casarse con su preciosa hija. En el regreso a casa, las protestas de Filomena parecían caer en oídos sordos. Ella insistía que no podía estar de acuerdo con esta unión pecaminosa, pues el emperador ya era casado. Una vez en casa, el argumento continuaba. Filomena llorando, sus padres razonando, Filomena implorando, sus padres resueltos. Cuanto más protestaba ella, más trataban ellos de convencerla que este era un tremendo honor y una oportunidad, ser la esposa de un emperador. Pero ella protestaba que había prometido su tierra a su Señor Jesús. Ella habría prometido a él su virginidad. Ya no era más de ella o de ellos para disponer de ella como quisiesen. Su padre pidió al emperador de ser liberado de su promesa, argumentando que la muchacha era muy joven. Diocleciano no permitía que sus deseos no fuesen cumplidos. Su madre intervino apoyando los argumentos de su padre. Trataron de presionarla. Finalmente sus padres se arrodillaron ante ella y rogándoles por ellos mismos, por su país y sus habitantes que sufrirían si ella persistía. Ella insistió: mi voto de virginidad, el cual se lo he prometido a mi Señor, viene antes que nada, antes que los padres, el país o sus habitantes. Mi reino no es de este mundo, sino del cielo.
Ella podía ver a sus padres profundamente heridos y a su vez ellos la habían herido a ella. Diocleciano no era alguien a quien se le podía hacer enojar. Él torturaba y mataba a otros por menos de lo que ella estaba haciendo, pero se sentía atraído ante la Virgen sin mancha. Cuanto más se resistía a ella, más la deseaba él. Trató de ganársela con ropas caras, diamantes y joyas. Viendo que fallaban su dulce hablar y sus amenazas, ordenó que la encerrasen en un calabozo. Sus carceleros gozaban con envolver su frágil cuerpo con pesadas cadenas. Diocleciano visitaba a Filomena cada día pensando que el sufrimiento físico y los dolores emocionales la harían cambiar de idea y aceptar sus lujuriosos deseos. Después de varios días de tortura interminable, Diocleciano ordenó que la liberasen, que podía comer algo de pan y beber un poco de agua. Él trató de todo, soborno, amenazas. Ahora atacaba su pureza, sometiendo su alma virtuosa al lenguaje más obsceno e inmundo. Esto lo condujo a otra derrota. Él añadió nuevas torturas a las ya insoportables que había ordenado anteriormente. Ella se armó con la armadura de Dios, sus ojos hacia su casa celestial. Ella había estado languideciendo en su celda húmeda por 37 días cuando la Santísima Virgen se le apareció sosteniendo al niño Jesús en sus brazos. Ella le dijo a Filomena que tendría 3 días más de prisión. Luego sería liberada del dolor interminable que había soportado por su Señor. La Virgen le dijo que el arcángel Gabriel estaría junto a Filomena. María le aseguró que Gabriel la ayudaría. Ella tendría la fortaleza de soportar todo lo que el demonio le hiciese. La visión se fue tan rápido como apareció, dejando una fragancia celestial detrás de ella. Llegó el día número 40 con la ira incontrolable de Diocleciano. Como ella no sucumbía ante la tortura, él la avergonzaría públicamente. Este cuerpo que ella guardaba para el Señor sería desnudado ante todos, de modo que todos pudiesen ver su desnudez. Y luego, igual que su Rey Jesús, sería flagelado ante todos. Por la gracia de Dios, los guardias no decidieron desnudarla del todo y la flagelaron parcialmente vestida, flagelándola hasta que sus ropas se empaparon de rojo por la sangre. Aunque ella sufría, no se desmayaba. Diocleciano hizo que la arrastrasen hasta su celda para que muriese. Al fin, pensó ella, voy a estar con mi Salvador. Pero no era el final. Dios necesitaba usarla un poco más. En su celda, una luz cortó la oscuridad y aparecieron 2 ángeles. Ellos derramaron un ungüento suave y refrescante sobre sus heridas sangrantes. Cuando los guardias de la prisión reportaron que ella lucía mejor que antes de su flagelación en público, Diocleciano ordenó que la trajesen ante él. Él trató de convencer a Filomena que Júpiter y otros dioses eran responsables y que era el deseo de Júpiter que ella fuese. A cada tentación Filomena la contrarrestaba con la palabra de Dios. Furioso, Diocleciano ordenó que un ancla fuera fuertemente encadenada alrededor de su cuello y que fuera arrojada al río Tíber. Los guardias del emperador llevaron a cabo sus órdenes. Filomena fue arrojada al río y abandonada hasta morir ahogada. Pero Dios envió 2 de sus mensajeros celestiales para que aflojaran el ancla de su cuello, de esta manera liberándola para que pudiera salir a flote. El ancla está atorada en el barro del río donde ha quedado. Aquellos que estaban esperando a un lado del río, después de ver este milagro, proclamaron su creencia en el Dios de ella y se convirtieron. Diocleciano, ciego de furia, ordenó que la arrastrasen por las calles de Roma, al mismo tiempo que sus mejores arqueros le disparaban flechas. La pequeña soldado de Cristo sangró durante su tortura y aunque el dolor era tan fuerte que pensó que se desmayaba, no lo hizo. Diocleciano, al verla más muerta que viva, ordenó que la llevaran de vuelta a su celda. De regreso a su celda, se quedó profundamente dormida. Luego se despertó ya muy refrescada, lo que le añadió gasolina al fuego. Diocleciano ordenó que dispararan flechas que habían sido colocadas en un horno hasta que las cabezas de las flechas estuviesen hirviendo. Los arqueros apuntaron al corazón, pero las flechas regresaban de vuelta y en lugar de herirla, hirieron a los arqueros, de esta forma matándolos. Los 6 que trataron murieron y el resto fueron convertidos al cristianismo bajando sus arcos. No fue suficiente que ella no hubiera muerto. El emperador estaba perdiendo mando sobre sus súbditos. La multitud comenzó a felicitar a Filomena y esto enfureció mucho más a Diocleciano. Él ordenó que ella fuera decapitada. Finalmente, cuando el hacha separó su cuello de la cabeza, el pájaro pequeño del paraíso, Filomena voló hacia su esposo en el cielo. Ella le dijo a la hermana María Luisa que era viernes, agosto 10,
a las 3 de la tarde, cuando finalmente su espíritu se elevó al cielo. Que el mundo pueda creer lo que les acabamos de contar. El Señor permitió que el cuerpo de Filomena, que había sido recuperado de las catacumbas, fuera traído a Muñano del Cardinal el 10 de agosto. Otros vinieron y verificaron esto, y si esto no es suficiente, los frutos hablan por sí mismos. Miles y miles de milagros han sucedido desde aquel día cuando las reliquias de Filomena fueron encontradas y removidas de la tierra. Padre, nosotros queremos realmente agradecerle por todo lo que usted ha compartido con nosotros sobre la vida de Santa Filomena, sobre el santuario y los milagros que han tenido lugar aquí mismo. Hermanos y hermanas en casa, nosotros podemos rezarle a Santa Filomena por su intercesión. Ustedes pueden visitar este santuario ubicado en Muñano del Cardinale, en la provincia de Avellino. No está en Nápoles, sino en Avellino. Este es el bellísimo santuario para que ustedes lo visiten. Realmente necesitamos ayudar a restaurar la iglesia de Santa Filomena. Necesitamos llevar a cabo esta tarea. Cuando nosotros conocimos a este devoto sacerdote, fue una experiencia refrescante, pero quisiera que miren alrededor de esta iglesia. Esta iglesia ha sido seriamente dañada con el pasar de los años a causa de terremotos y también de descuido. Él ha pasado 30 años de su vida como sacerdote y como devoto de Santa Filomena. ¿Qué podemos hacer con un poquito de cada uno de nosotros? Enviando un poquito a este santuario, podemos repararlo, reparar esta iglesia. Ustedes se encargan de Santa Filomena, que ella se encargue de ustedes. Yo les prometo eso. Ustedes tienen a alguien en su familia que necesita que Santa Filomena interceda por él o ella. Lo sé. Ustedes tienen a una hija o a un hijo o a un esposo o esposa o a una madre o a un padre o tal vez hermana o hermano. Hay alguien, sí, yo sé que hay alguien en sus vidas por quien ustedes necesitan que esta Virgen mártir y santa interceda. Por favor, les ruego, lleven este mensaje al mundo y ayuden a este sacerdote a realizar su sueño de llevar a Santa Filomena y la verdadera iglesia a todo el mundo. Nosotros los queremos y les damos las gracias. Muchas gracias nuevamente, Madre Angélica, muchas gracias. Gracias familia por ver este programa. Este es uno de más de 200 libros y videos de venta en Journeys of Faith. Estos son perfectos regalos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones. Siempre que piensen en un regalo, den nuestros libros y videos. Escríbanos a la dirección a su pantalla o llámanos al 1-800-633-2484.